Pues vamos a por ello. Bueno, me presento, soy David Gamarra, algunos ya me conocéis. Soy de formación ingeniero, aunque de vocación emprendedor. Actualmente trabajo como consultor de negocio en una empresa en Madrid, si bien soy de Valencia. Una empresa que me ha permitido desarrollar estas habilidades que venimos a hablar hoy, ya que he tenido la suerte de poder defender mis ideas, parte del proyecto que desarrollo a un cliente bastante importante, que tiene una facturación anual cercana a los 1.000 millones de euros y un beneficio neto cercano a los 100. Es por ello que semanalmente pongo en práctica los que os voy a comentar a continuación delante de la dirección de esa empresa. Eso me ha permitido, pues al final, mejorar la expresión, mejorar el ritmo de presentación, y me gustaría compartirlo con vosotros porque creo que es un valor que os va a venir bien para cualquiera de los proyectos que estéis desarrollando o desarrollaréis en el futuro. Bien, quería hablar de OneWork. Para mí OneWork es el futuro, es el presente y es el futuro. Cuando me di cuenta de que el dinero ya está en Internet y que va a seguir estando cada vez más en Internet, me di cuenta que necesitaba una marca personal fuerte, tanto para el desarrollo de proyectos online como también para estar posicionado de cara a encontrar un mejor trabajo en el mundo tradicional, en el mundo que continúan pagando por tiempo a cambio de dinero, ¿no? Dinero a cambio de tiempo. Y bueno, conocí a Javier, conocí posteriormente a Borja y me di cuenta que esta biblioteca de conocimiento que tenemos es un valor brutal que hay que aprovechar, y por eso hoy me gustaría aportar este pequeño granito de arena para que todos empecemos a expresarnos de mejor manera, a transmitir las ideas de forma más concisa y eficaz, y vamos a intentarlo. Yo creo que la importancia de hablar bien en público ya se ha convertido en algo vital en las empresas, algo vital en los profesionales, porque son estas aptitudes que se consideran, digamos, blandas. No es una carrera, no es un idioma, pero hoy en día, si nos fijamos, cualquier persona de éxito, cualquier director, CEO de compañía, tiene una capacidad para transmitir esas ideas de forma muy rápida y muy concisa, porque necesita que la gente las reciba en el menor tiempo posible. Además, necesita generar impactos recurrentes en toda esa gente, y para ello tiene que tener una formación específica para eso, hablar en público y transmitir todas sus ideas. Así que vamos a empezar. ¿Cómo hablar en público? La regla del stop, ¿de acuerdo? Primero tendría una pregunta para vosotros. Me gustaría que respondierais por el chat qué porcentaje de la información creéis que se transmite por el lenguaje verbal. Respuesta en porcentaje. 20 dice Javier, 27, 20,5, 10, 40. Muy bien. Tampoco vais muy desencaminados. El porcentaje de información que se transmite por el lenguaje verbal, es decir, por lo que decimos, es solo del 7%. Seguramente pensabais que no era así, que la mayoría de información se transmitía por el mensaje, pero como vemos, un 55% consiste en el lenguaje no verbal cuando realizamos una presentación en público, mientras que un 38% sería el tono y voz que empleamos en esa presentación. Es mucho más importante cómo transmitimos, cómo nos movemos, que lo que decimos. Es un poco alucinante, pero es así. Y es por ello que tenemos que trabajar todas esas facetas. Hoy quería transmitiros un poco unos conceptos básicos, unas pinceladas, un guión en el que podéis fijaros para ir progresivamente pues eso, practicando esa comunicación en público y mejorando día a día. Para ello vamos a basarnos en la regla del stop. Cada una de las letras del stop corresponde a una palabra, ¿de acuerdo? En primer lugar tendríamos la S de saber, porque obviamente cuando vamos a hacer una presentación debemos tener un conocimiento amplio de qué vamos a decir. Un conocimiento amplio y además estructurado. Tenemos que hacernos un esquema, primero en papel y después mental, de las diferentes ideas, las principales y diferentes ideas que vamos a querer transmitir, ¿vale? De esa forma podremos ser eficaces, podremos ser concisos y nuestro mensaje llegará mucho más claro. Dentro de esas ideas y estructura mental que nos hemos
planteado, deberemos además añadir unos comentarios que desarrollen esas diferentes ideas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, tener un conocimiento pleno, en segundo lugar, estructurarlo y posteriormente prepararse unos comentarios, no memorizarlos, pero saber qué vamos a decir en cada una de esas principales ideas, ¿de acuerdo? A continuación tenemos la T de tono. Como hemos visto, es un porcentaje de la transmisión de información muy importante. Para ello deberemos trabajar bien la modulación de nuestra voz, ¿vale? Una buena pronunciación. ¿Cómo conseguimos una buena pronunciación? Yo, por ejemplo, practico con el micrófono que tiene WhatsApp. Si tú le hablas en un entorno cerrado, sin ruido ambiental, y el teléfono entiende perfectamente tus palabras, tienes una buena pronunciación. Si, por el contrario, escribe palabras que no son exactamente las que has dicho, debemos trabajarlas, ¿vale? Otro de los recursos sería una velocidad variable. Si siempre mantenemos el mismo tono, la misma altura de voz y la misma velocidad, al final esto se hará pesado para el receptor y deberemos cambiarla para captar de nuevo su atención. Además debemos, como aparece aquí, hacer especial hincapié en la acentuación de las palabras tónicas. Estas palabras tónicas no son lo que nos enseñaron en la clase de lengua, no es la sílaba tónica, ¿vale? Son esas palabras importantes en el mensaje. Si decimos una frase, siempre hay palabras que destacan sobre otras. Y es por ello que deberemos marcarla, cambiando la velocidad de la voz, cambiando el tono o simplemente cambiando la velocidad con la que le decimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, como ocurriría con la palabra tomate. Si ponemos la sílaba tónica en la primera de las sílabas, tomate o tómate. Como vemos, la diferencia se nota y simplemente se diferencia en dónde aplicamos nuestra acentuación tónica, ¿de acuerdo? En este caso vemos cómo se aplica en la palabra, es por ello que debemos decir exactamente la palabra que es y no si vamos a decirle a alguien tómate, decirle tomate, pero además a lo largo del mensaje deberemos remarcar, como se ha dicho, estas palabras tónicas. A continuación veremos unos ejemplos cuando acabemos con la regla del stop, que podréis ver cómo la gente varía, cómo los profesionales varían el tono, varía la velocidad y varía la entonación en función de la palabra. La siguiente de las letras sería la O de observar, ¿de acuerdo? Esta acción comienza antes de la presentación. Debemos saber a qué público estamos refiriéndonos, qué formación tiene ese público, ya que debemos variar nuestra complejidad y profundidad de la conversación en función del público al que nos estemos enfrentando. En el caso de que esta información no nos la den con anterioridad, podemos nada más comenzar a hacer unas pequeñas preguntas acerca del tema para saber ante qué público nos encontramos. Además, observar al público va a ser muy importante para ver qué cosas le interesan. Si analizamos su lenguaje no verbal, mirándolos, veremos qué puntos de interés tienen, qué reacción tienen a cada una de las cosas que nosotros decimos y por tanto podremos focalizar nuestro mensaje hacia ello, hacia los puntos que más llaman la atención del receptor, ¿de acuerdo? Además deberemos conectar con la audiencia mirándola fijamente y en grupos, por zonas. Para ello aplicaremos la técnica del faro. Ahora luego veremos un vídeo personal mío en el que aplico esta técnica, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente sería empezar desde el centro de donde estamos presentando, mirar y a partir de ahí hacer barridos a derecha primero, fijar la vista de nuevo, volver al centro y ir a izquierda, variando cada vez el grupo al que miramos. De esa forma captaremos la atención y nuestro mensaje también llegará con mayor claridad. Al final lo que queremos es buscar que el mensaje llegue lo más fácil posible. Y la última de las letras, quizás es la más importante, sería la P de pausa, ¿de acuerdo? La pausa marca la diferencia entre un orador amateur y uno profesional. La pausa ayuda a reflexionar al espectador sobre lo que acabamos de decir. Ayuda a remarcar la importancia de lo dicho o de lo que vamos a decir, generando expectación. Además, a ti, como orador, te permite estructurar lo que vas a decir en tu mente y de esa forma vas a poder transmitir también mejor la información. Pero sobre todo y más importante,
evitas las muletillas. He sido testigo de grandes discursos por grandes profesionales en los que son capaces de no sé, en un minuto poner 25 vales, ¿de acuerdo? En ese momento dejamos de prestar atención a lo que nos estaban diciendo y simplemente nos ponemos a contar mentalmente vales o cualquier otra muletilla, alargando la última letra, haciendo cosas así, metiendo mucho. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que trabajar. La mejor forma para trabajarlo son las pausas, sobre todo también si presentamos en otros idiomas. Debemos aprovechar esas pausas para estructurar lo que vamos a decir, ¿de acuerdo? Y no tengamos miedo a hacer grandes pausas. En nuestra mente parece que ya hemos callado mucho tiempo, pero sin embargo, a lo mejor hemos hecho una pausa de segundo o 2 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos practicar, ver cómo nuestra cabeza 2 segundos es una barbaridad de tiempo, pero sin embargo, cuando eres tú el receptor y el orador, para 2 segundos, incluso lo agradeces, ¿de acuerdo? Te ayuda a reflexionar, pues ha dicho esto, pues lo otro me parece bien, no me parece tan bien. Así que debemos tenerla muy en cuenta. Hasta aquí sería la palabra stop. Vamos a ver ahora unos ejemplos donde grandes oradores, y luego también estoy yo al final, utilizan estas técnicas. En primer lugar vamos a ver al gran Matías Prats. Fijaros cómo remarca cada palabra, cómo las palabras tónicas las dejan separado o simplemente ralentiza su velocidad de palabra, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Tenemos satélites de todo tipo que predicen temperaturas, lluvias, vientos con enorme exactitud. Pero cuando la naturaleza se empeña, no hay tecnología que pueda. Una nube densa de cenizas de un volcán islandés ha causado el mayor colapso aéreo en el norte de Europa de su historia. Buenas noches, son las noticias de las 9. ¿Veis cómo remarca las palabras? ¿Veis cómo varía el tono de voz? Creo que queda bastante claro. Vamos a ver otro ejemplo del expresidente uruguayo José Mújica. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Aparte de un gran mensaje, José Mújica aquí nos deja lo que acabamos de decir, unas pausas, una remarcación de las palabras importantes que está diciendo, cómo se para, cómo le pone, digamos, energía a esas palabras. No quiere decir energía gritar más, quiere decir energía remarcar cada una de las sílabas, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver un poco a un servidor viendo cómo hace una presentación y utiliza la técnica del faro, de la pausa, en la medida que puede. De ser proactivos, de no ponernos barreras mentales que no hay, porque ya otras barreras externas que haya que superar. No permitáis, esto ya es a nivel tanto personal como profesional, que vuestros miedos tumben a vuestros sueños, ¿vale? Sed valientes, como si fueran alguien que esté más de un poco diferente. Y bueno, estoy convencido de que vamos a poder dar guerra ahí fuera con todo esto que hemos dicho del valor y la actitud. Y seguro que podremos cumplir nuestros sueños. Ahí, ¿veis? No sé si se ha podido observar primero cómo doy paso gestualmente a la zona a la que estoy hablando, cómo también hago la pausa y quizás lo que me falte ahí, dado que no soy un orador súper profesional, es remarcar el mensaje final. Estoy transmitiendo la parte importante del mensaje y sin embargo mi tono de voz no es elevado, ¿vale? Sí que es tranquilo, pero no es elevado. Creo que queda ahí claro. Y por último, 3 tips, 3 fórmulas del éxito
que vamos a intentar perseguir cuando hablemos en público, ¿de acuerdo? En primer lugar, una alta claridad y un volumen adecuado nos hará ganar mayor credibilidad, ¿vale?, ante la gente que nos está viendo. Es por ello que deberemos trabajarla, deberemos entrenarla en casa, frente al espejo, frente al micrófono de WhatsApp o frente a un vídeo que hagamos y que luego deberemos analizar, ¿de acuerdo? De igual forma, el control y dominio de las pausas va a generar una imagen de poder, una imagen de que este chico sabe lo que está diciendo, ¿de acuerdo? De referencia, porque es así, transmite una seguridad que de otra forma no sería posible. Y por último, la fortaleza de la mirada. Tenemos que atrevernos a mirar al público. Podemos estar viendo y no mirando, pero sí que tenemos que centrar la vista en diferentes zonas, haciendo esto que se veía un poco en la presentación de cómo iba de derecha a izquierda, izquierda a derecha posteriormente, ya que de esa forma la gente se va a sentir observada y va a incitarse a meterse un poco en la conversación, meterse un poco en la charla, ¿vale? Esos 3 tips son claves. Y por último, si todo falla, si nos ponemos nerviosos, si algo sale mal, siempre habrá algo una gráfica que no funciona, un dato que está mal. Ser naturales es lo que a la gente le gusta, ver gente espontánea. Aquí un gran ejemplo sería a lo mejor Arturo Valls, sería también Matías Prats, como ante algunos problemas que tienen, problemas técnicos, problemas suyos en la locución, simplemente se ríen y continúan. De esta forma, pues todo queda más natural y no le damos importancia. ¿De acuerdo? Estas serían las 3 fórmulas a perseguir. Así que recordamos, la técnica del stop. Primeros conceptos un poco para aprender a hablar en público. Saber el lenguaje, saber el mensaje que vamos a transmitir, con un tono adecuado, una pronunciación adecuada, observando a todo el público y realizando pausas. ¿De acuerdo? De esta forma conseguiremos mejorar en un porcentaje bastante interesante nuestra transmisión de información hacia el público receptor. Y de esa forma conseguiremos mayor impacto si se trata de incluirse para que la gente comience a viajar con nosotros, o de otros tipos de charlas que nos permitirá también que la gente reciba ese mensaje y por tanto nuestro trabajo quede bien hecho. ¿De acuerdo? Pero como siempre, a bailar se aprende bailando. No se aprende a tocar el piano en un libro. No se aprende a hacer nada teóricamente, se aprende tocándolo. Por tanto, quien esté interesado en mejorar estas habilidades deberá practicarlas. Las puede practicar individualmente, las puede practicar si quiere conmigo, las puede practicar haciéndose vídeos y modificando esos pequeños puntos de los que hemos hablado, aplicando la técnica del stop, dándonos cuenta dónde podemos mejorar o dónde ya estamos bastante finos. Y por último, me gustaría, la gente que realmente esté interesada, recomiendo el libro de Harold Zúñiga, de Hablar bien en público de una vez por todas. Es un libro que te da muchos tips y un poco te conduce en mayor profundidad a este mundo del hablar en público, que a todos nos va a ir bien para mejorar nuestros resultados en cualquiera de los proyectos que estamos trabajando. Así que muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado de valor, lo pongáis en práctica pronto y ya me contaréis porque seguro que los resultados aparecen.